Hola, ¿qué tal? Pues yo os vengo a hablar de... A ver si se me pasa. De mí. Del Dream Team de los ensayos clínicos y de todo lo que no se ve y el backstage de la ciencia. Pero antes os quiero pedir algo súper sencillo y no os preocupéis porque no hace falta que sepáis nada de ciencia. Levantad la mano los que alguna vez hayáis participado en un ensayo clínico. No veo mucho, pero pocas, ¿no? Vale. Perfecto, sois todos sujetos ideales, así que ya hablaremos después del evento para que vengáis a la unidad. Ahora cambio la pregunta y levantad la mano los que alguna vez hayáis tomado un medicamento. Vale, ahora sí cambia bastante. Ya veis que hay muchas más manos levantadas y dejadme deciros que habéis participado todos en un ensayo clínico, aunque no lo supierais. Porque para que un medicamento llegue a vuestras manos, primero tuvo que haber pasado por un ensayo clínico, también por nuestra unidad y también por el laboratorio. Los ensayos clínicos son fundamentales para que los medicamentos lleguen a la farmacia y sean seguros. Y ahí, aunque no se vea, estamos nosotras. Exacto, bienvenidas al backstage de la ciencia. Porque seguramente todos imagináis esto cuando escucháis ensayos clínicos, ¿no? Pipetas, tubos de ensayo, batas blancas, alguien gritando eureka en el laboratorio. Pero esto es lo que pasa antes. En realidad, nuestro día a día es más o menos así. Checklist, emails, versión 3.2 del protocolo, enviar y recibir cajas. Y en la unidad de recerca del Hospital de Bellvitge, la USRC, ese es nuestro día a día. Somos una unidad bastante joven, llevamos unos 5 años funcionando y nos estrenamos en plena pandemia del COVID. ¿Qué queréis que os diga? Nos va la marcha. Y contrario a todo lo que podáis imaginar, un ensayo clínico no empieza con un paciente, empieza con un papel y luego otro y otro y otro más. Pero también empieza con preguntas como ¿quién puede participar? ¿Quién no? ¿Quién recoge los datos? ¿Quién vigila que todo se haga bien? Y ahí es donde entramos nosotras, la USRC, porque los ensayos clínicos no se sostienen solo en una persona, se sostienen en un equipo. Y este equipo somos nosotras. Entonces, para que dimensionáis todo esto, os cuento que en nuestra unidad acompañamos a cerca de 800 pacientes en aproximadamente 80 ensayos clínicos en 16 áreas terapéuticas diferentes. Y ahora os voy a presentar al Dream Team de mi equipo, que hace que todo esto sea posible. Aquí tenéis a Claudia, Ainhoa y Raúl. Claudia no sale porque tiene pánico escénico, no quería salir en la foto. Y ellos convierten un protocolo imposible en una agenda real. Y esto cada día haciendo milagros. Tenemos a Sonia, Yurema, Judith y Olga, que también coordinan y también gestionan, pero además pinchan, pero sobre todo acompañan, explican y sostienen al paciente cuando el ensayo se hace pesado. Bianca, a ver si me aparece, Bianca que transforma visitas y emociones de los pacientes en datos válidos, ordenados y limpios. María Fernanda, que es la primera cara que ve el paciente, la que recibe y que acompaña y que asegura que todo empiece bien. Carmen, que revisa los números para que la ciencia sea sostenible. Y Nuria y Soraya, que gestionan firmas o documentos para que los ensayos simplemente puedan comenzar. Y os preguntaréis qué hace una fisioterapeuta como yo en medio de todo este equipo. Pues muy fácil, yo coordino y hago que todo fluya, porque eso también es ciencia. Y en la USRC, además, somos traductoras simultáneas del lenguaje asistencial, del lenguaje legal, del lenguaje clínico y del lenguaje de la vida real. Porque un ensayo no solo tiene que ser válido, también tiene que ser posible. Y muchos protocolos nos llegan a la unidad y es cuando nos preguntamos, vale, ¿quién puede venir a las visitas? ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién cuida? ¿O quién trabaja por turnos? Porque os voy a hacer una pregunta típica, bueno, os voy a leer una frase típica de ensayo. Visitas presenciales los lunes cada 15 días a las 8 de la mañana y en ayunas, y duración aproximadamente de 2 horas. Levantad la mano, ¿quién podría venir a estas visitas? Sigo sin ver, pero bueno, 2 manos. Exacto, casi nadie, ¿no? Esto es porque la ciencia real es igual a personas reales que no tienen tiempo para estas visitas. Y esto no es neutral, nunca lo es. Porque la perspectiva de género y la inclusividad no es solo añadir una palabra bonita al final, es preguntarnos, ¿estamos haciendo ciencia para personas reales o para sujetos ideales? Y allí estamos nosotras, la USRC, porque para que no solo miramos que un ensayo sea correcto, sino también queremos que sea justo, que sea accesible y que sea realista, porque si no, los datos salen torcidos y la ciencia también. En resumen,
Cuando un ensayo funciona, pues es porque ha habido un equipazo detrás mirando todo lo que no se ve, y ahí estamos nosotras, la USRC. Porque aunque no firmamos papers y no salimos en la prensa, sin soporte, sin logística y sin perspectiva, y sin este equipazo que os acabo de presentar, la investigación simplemente no pasa. Y eso, aunque no siempre se vea, también cambia vidas. Gracias.